¿Qué onda, chavos? Soy Luna y en el video de hoy estamos en otra locación. Estamos en el Panteón Hidalgo de Tepic, Nayarit. Este panteón es bastante concurrido en estas fechas, que son el Día de Muertos y algunas otras fechas especiales en el año en las que probablemente has venido a visitar a algún familiar. Sin embargo, hay muchas cosas que probablemente no conoces acerca del Panteón Hidalgo, y el día de hoy vamos a revisar las diferentes leyendas que esconde entre sus tumbas. La mujer que se convirtió en piedra. La primera leyenda que tenemos el día de hoy es acerca de la mujer de piedra. Si vives en Tepic y solías visitar mucho el panteón, es probable que tu mamá te haya contado de esta leyenda. Es de hecho, creo que de las más populares que existen, pero en caso de que te la hayas perdido, va más o menos así. Esta leyenda tiene dos versiones que son las más conocidas. La primera leyenda es acerca de una niña que vino con sus familiares a visitar a un pariente aquí en el panteón. Sin embargo, la niña estaba pasando por una etapa en la que era muy desobediente con su mamá. Fue entonces que la mamá comenzó a decirle, como muchas madres suelen advertir a sus hijos para ayudar en su conducta, que si seguía comportándose de esa manera se iba a convertir en piedra. Fue entonces que vinieron aquí al Panteón Hidalgo. La niña comenzó a correr alejándose de su mamá, por lo cual la mamá comenzó a gritarle que se detuviera y que se regresara. La niña, al no hacerle caso, siguió corriendo por todo el pasillo, y mientras ella iba corriendo, iba convirtiéndose poco a poco en piedra, al punto en el que ya no pudo correr hasta llegar a la capilla. Y es por esta razón que tenemos esta piedra bastante grande, justo al derecho de la capilla, con la inscripción Madre. La siguiente versión de esta leyenda nos contaría que la persona que realmente fue convertida en piedra era una mujer. Como muchos años y como es tradición aquí en Tepic, muchos peregrinos se destinaban a ir a Talpa, Jalisco. Mientras iban avanzando, iban topándose con maravillosos paisajes, con diferentes pueblos y comunidades, e iban con bastante devoción a llegar a su destino. El paso de los peregrinos duró todo enero y culminó hasta el 2 de febrero, que es cuando llegarían a Talpa. Sin embargo, entre todos estos peregrinos iba una familia que eran los padres, 3 hijos y 2 amigas de la familia. Obviamente en los primeros días de la jornada todos estaban bastante emocionados por el lugar al que iban a ir, iban disfrutando su viaje en familia. Sin embargo, y como es natural, mientras más días pasaban, el cansancio y la irritabilidad de uno de los miembros de la familia comenzó a ser mayor. Este miembro de la familia era la madre, la cual ya en un estado de cansancio se molestaba de cualquier cosa y comenzaba a renegar de lo que estaban haciendo. Su malestar llegó a tanto que comenzó a ser bastante agresiva con otro de los peregrinos e incluso con su propia familia. Cuando faltaban apenas 3 o 4 jornadas para llegar a su destino, la mujer sorprendió a toda su familia diciéndoles que ya no le interesaba llegar al lugar. Comenzó entonces a blasfemar hacia otras personas que iban en el camino. Llegó a tal punto que comenzó a blasfemar y a faltarle al respeto a la Virgen de Talpa, y mientras iba caminando sus palabras iban silenciándose. Fue entonces cuando su familia, sorprendida, comenzó a ver cómo poco a poco ella se iba convirtiendo en una piedra, empezando de los pies, donde ya no podía caminar, que se le hacían cada vez más pesados con cada paso que daba. La mujer, en un intento desesperado por seguir su camino, se agachó para poder mover sus pies con sus manos, y fue ahí cuando en esta posición comenzó a convertirse completamente en una piedra con una forma redonda. El esposo y los hijos que la acompañaban cuentan que lo único que pudieron decir al ver tal transformación fue gritar la palabra madre. Después de esto, cuentan los familiares que su intención era llevar esta piedra hasta la Virgen de Talpa, solo para intentar que ésta tuviera compasión y pudiera regresar a la mujer a su forma natural. Sin embargo, al intentar mover la piedra hasta Talpa, se dieron cuenta que era imposible de mover, debido a que la piedra, su tamaño y su peso era demasiado grande y no podían moverlo ni más de 1 milímetro hasta la dirección de Talpa. Sin embargo, cuando decidieron moverla hacia la dirección opuesta, es decir, aquí a Tepic, no encontraron dificultad alguna. Finalmente decidieron trasladarla hasta aquí, que es el Panteón Hidalgo, y sigue ubicada justo al costado de la capilla. La piedra tiene inscrita la palabra madre y una fecha de 1951. Muchas personas que trabajan en el panteón siguen asegurando que esto de hecho es solamente otro monumento funerario más. Sin embargo, la piedra no tiene ningún nombre inscrito. La fosa torcida.
Esta historia nos la cuenta un mismo trabajador de aquí, del Panteón Hidalgo. Esta fosa se encuentra detrás de la capilla de Nuestra Señora del Refugio, en los linderos de tercera clase. Ahí se encontraba una tumba, la cual comenzó a llamar la atención de varias de las personas que se encargan de sepultar a las personas aquí en el panteón. Esto comenzó cuando una persona, como muchos de nosotros, fue sorprendido con la muerte repentina de un familiar. Sin embargo, nunca habían adquirido un terreno aquí en el panteón, así que no sabían muy bien en dónde sepultarlo. Sin embargo, otros familiares y conocidos del difunto ofrecieron uno de los terrenos que ellos sí tenían adquiridos aquí en el panteón. Lo único que faltaba era avisar a la administración y a los albañiles para que prepararan la fosa. En la gaveta de abajo del terreno habían sido sepultados los restos de un hermano del recientemente fallecido. Sin embargo, la familia habló varias veces acerca de que ellos no se llevaban muy bien en vida, pero no vieron ninguna otra objeción que los impidiera seguir con el entierro. Fue entonces que al intentar preparar la fosa para que pudieran enterrar los siguientes restos, que se dieron cuenta de algo bastante extraño. Las gavetas de abajo se encontraban en dirección al noreste y la plancha de la parte superior ya no cuadraba ni encajaba por encontrarse ligeramente hacia otra dirección, dando la impresión de que estaba torcida. Según los albañiles era un problema menor, sin embargo este pequeño detalle impedía que pudiera ser enterrados estos restos en la misma tumba, lo cual causaba conflicto debido a que la manera en que están construidas las tumbas son exactas y adecuadas a cada tamaño. Parecía que algo o alguien había torcido la tumba para que estos restos no entraran. Afortunadamente la familia logró encontrar otro terreno en otro panteón debido a las dificultades que habían aquí. Muchos de sus conocidos resultaron extrañados del cambio tan repentino en el entierro que iba a proceder. Sin embargo, hasta la fecha, nadie tiene una explicación concreta de qué haya sucedido, qué o quién movió la tumba de tal manera que impidiera que estas dos personas se encontraran de nuevo. Una fortuna por un rosario a medianoche. Esta leyenda es de las más conocidas del panteón entre sus trabajadores, por ser de hecho la más escalofriante y en la que la mayoría concuerdan que es 100% legítima. Cuenta la leyenda que hace muchos años una mujer de la alta sociedad de Tepic fue enterrada en este panteón. Cuando ella falleció ya era bastante devota, iba todos los domingos a misa y acostumbraba rezar un rosario diariamente en su casa. El día en que la mujer desgraciadamente falleció, una gran cantidad de personas acompañaron a la familia en su dolor. Sin embargo, en el panteón todo estaba bastante tranquilo y nada parecía ser fuera de lo ordinario. Sin embargo, al paso de un tiempo comenzaron a escucharse ruidos extraños en el panteón, los cuales parecían lamentos lejanos que no llevaban a ninguna dirección. Esto de hecho ocurre bastante seguido. Todas las noches, antes de tocar exactamente las 12 de la noche, los veladores del panteón saben y conocen que hay diferentes sucesos que pasan aquí sin explicación. Cada día a las 12 de la noche se reúnen a tomar café en una oficina para distraerse un poco de los ruidos que se suelen escuchar a estas horas. Sin embargo, llegó el día en que uno de los trabajadores valientemente decidió ir a buscar qué es lo que estaba sucediendo en el panteón, pensando que tal vez todos estos ruidos fueron originados por alguien intentando asustarlo. Así fue como se armó con un garrote y una lámpara con batería para ver qué estaba sucediendo en el panteón. Iba entre las tumbas siguiendo los ruidos extraños. Cuando creyó encontrar de dónde venían estos lamentos, decidió preguntar en voz alta quién andaba ahí y comenzó a cuestionar qué era lo que querían y si su intención era asustarlo. De pronto se hizo el silencio. El viento se sentía demasiado denso y fue ahí cuando se escuchó una voz que parecía provenir del fondo de la tumba. Es mi alma que sufre. Desde que mi cuerpo fue traído a este lugar, nadie viene a rezar conmigo el rosario que acostumbro todas las noches. Fue en este momento que el trabajador regresó corriendo a las oficinas del panteón. Al siguiente día le comentó a sus compañeros lo que había sucedido. Sin embargo, muchos de ellos estaban escépticos hacia la historia que él les contaba, pero a la vez curiosos decidieron acompañarlo a la noche siguiente para saber si corrían con la misma suerte. Fue así como dos compañeros tuvieron el valor de entrar con el velador y a las 12 de la noche comenzaron a escuchar el mismo lamento acostumbrado, buscando entre las tumbas de dónde provenía. Al principio todos parecían tomarlo como una broma, pero mientras más iban avanzando,
comenzaron a sentir escalofríos y se sentía un ambiente muy denso en el aire. Sacando valor de lo más profundo de su ser, se animaron a preguntar quién estaba ahí. Y fue ahí cuando una suave y delicada voz les susurró en el oído: mi alma está en pena. Necesito que alguien me acompañe a rezar el rosario a las 12 de la noche. Prometo que a quien rece conmigo lo haré inmensamente rico. Le diré dónde dejé una fortuna y su único trabajo será venir a rezar conmigo a la medianoche. Los trabajadores no tuvieron el valor de quedarse ni un momento más después de escuchar la voz que les habló y se fueron a las oficinas. Hasta la fecha, ninguno de ellos ha tenido las agallas para realmente ir a rezar y cumplir con la invitación que les hizo la voz. Sin embargo, es bastante común que entre ellos se hable y que se comente que quien quiera hacerlo puede aproximarse, y entonces ya no tendría ningún problema económico. Hasta la fecha, no hay nadie que se haya atrevido. Las monjas de la capilla. Esta historia nos la brindó el señor Miguel Solís Rodríguez, trabajador del panteón. Recuerda lo que vio y escuchó en un día laboral, allá por el año de 1988. En plena mañana, Miguel nos cuenta así su experiencia. Corría el año de 1988 y se acercaba Semana Santa. Serían alrededor de las 10 de la mañana. Yo me encontraba realizando mis labores cotidianas cerca de la iglesia, cuando de pronto escuché unos cantos y música de órgano que provenían del interior de la iglesia. Poco a poco me fui acercando. Grande fue mi sorpresa y asombro que al mirar por una ranura que tiene la puerta principal de la iglesia, vi unas monjas de espaldas, con sus túnicas blancas. Serían alrededor de unas 10 monjas. La piel se me puso de gallina. Corrí a hablar a algún compañero para que viera a las monjas cantando. Sin embargo, cuando volvimos, ya no había nada. Esta es de las historias más populares que se conocen aquí en el panteón. Incluso hay personas que hasta la fecha piensan que se siguen efectuando misas en esta capilla por los ruidos que escuchan. Y su asombro es bastante al saber que no hay nadie ahí dentro. El caballo y el hombre de negro. La siguiente leyenda es bastante conocida entre los trabajadores del Panteón Hidalgo y la cuentan con mucho respeto porque aseguran que es 100% real. Un día venía caminando por la calzada del Panteón un hombre del lado de lo que sería actualmente la avenida Prisciliano Sánchez. El señor venía bastante tomado al punto de no tener el suficiente equilibrio para seguir caminando, además que se veía bastante cansado. Fue entonces que se apareció un hombre de negro, con sombrero y a caballo, el cual le preguntó a dónde iba, y al ver el estado de ebriedad en el cual estaba el hombre, decidió llevarlo a su destino. El señor se subió con él al caballo, y pasaron por toda la calzada del panteón cruzando una que otra palabra. Poco después, el señor llegó a su destino y le comentó al hombre de negro que ese era el sitio en el que se tenía que bajar. El hombre de negro solamente le contestó: bueno, está bien, que le vaya bien. Y cuando el señor, que iba bastante tomado, volteó para darle las gracias, el señor de negro y el caballo ya no estaban. Eso sería todo por las leyendas del día de hoy. Si eres de Tepic Nayarit, comparte esto con tus amigos. Es bastante interesante de repente conocer ciertas leyendas que se ubican en nuestra misma ciudad, que tal vez no conocías y que probablemente quieras tomar en cuenta la próxima vez que vengas aquí al panteón. Si el video te gustó, puedes darle me gusta, y si te gustan otros temas de misterio, en mi canal encontrarás otro tipo de video. Subo bastante seguido, así que probablemente quieras suscribirte. También en la caja de descripción dejo todas mis redes sociales por si me quieres seguir, y eso sería todo por el video de hoy. ¡Feliz Día de Muertos!